Bueno, buenos días, de verdad. Ahora sí vamos a empezar. Nos está dando un gran ejemplo de lo que es la hora. Esta convocatoria informativa es más bien como también un tipo de censo para podernos registrar y saber más o menos cuántos peruanos o hijos de peruanos estamos en el retorno, porque hay dos temas que vamos a tratar hoy. Para empezar, pues agradezco infinitamente, digo infinitamente, porque esta convocatoria nació el viernes en la tarde y quiero agradecer al alcalde de este municipio que accedió a nuestro pedido, porque hemos venido conversando acerca de estos temas, pero no teníamos un lugar. Y nos ha asignado este local hermoso para poder trabajar con ustedes un poquito más acerca de las necesidades que tenemos los peruanos retornados de Venezuela y los que van a aplicar la ley 3738, que son que todo hijo de peruano nacido en el exterior ahora será peruano, ¿no? El embajador, así es que yo le agradezco públicamente porque apenas ayer y preocupado está aquí. Ya vamos a entrar al campo de él porque me imagino que hoy un domingo pues es difícil. Además de decirles públicamente que a veces criticamos mucho, pero yo, en el afán de querer darle información segura, información real, yo le he escrito a medianoche pensando que me iba a contestar a las 8 de la mañana, pero no, a la 1 de la mañana ya me contestó. De verdad que eso se tiene que agradecer, su preocupación formal acerca de estos temas. Yo igualmente les voy a presentar al embajador Enrique Bustamante Llosa, es el director general de las comunidades peruanas del exterior y además de asuntos consulares. Brevemente, porque sabe que le comento que desde las 8 están aquí, eso nos anima porque muestra realmente que les interesa y que hay seriedad en este asunto. Igualmente hay otros que por asuntos de trabajo no están aquí y en este momento ya lo estamos pasando en vivo y en directo para el mundo, donde hay un peruano y se enteren que nosotros estamos aquí y que también la Cancillería nos atiende un domingo a las 10 de la mañana. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Creo que es la primera vez que tenemos esta oportunidad de reunirnos y poder conversar directamente y atender un poco las inquietudes y los problemas que aquejan a los hijos, a los peruanos que retornan, a los hijos de peruanos que nacieron en el exterior y a los venezolanos que están migrando fuera de su territorio. Yo quiero agradecer a Betty, la conozco muchos años, sé lo esforzada y lo vinculada que está con la comunidad, ese sentimiento de mamá gallina con sus pollitos no se le va encima, así que yo quiero realmente felicitarte Betty por este esfuerzo, a la Federación por esta iniciativa, el agradecimiento al alcalde por brindar este espacio que es tan importante, contar con un espacio donde sentarnos y poder conversar, y bueno, y a los miembros de la mesa por acompañarnos. El problema de la migración es un problema de todas partes del mundo. Las personas migran de un país a otro por distintas razones. Y las migraciones tienen que ser administradas y manejadas de una manera ordenada, de una manera segura, de una manera regular, según lo que prevé Naciones Unidas en el Pacto Mundial que se va a suscribir este fin de año en Nueva York. Y eso significa, primero, que tenemos que identificar las características y la particularidad de cada migrante. O sea, qué cosa significa cada migrante, cuál es su problema personal de cada migrante. No todos los migrantes son iguales, no todos los migrantes tienen las mismas características, tienen el mismo perfil. Y obviamente cuando migra una persona es fácil, cuando migra dos ya es un poquito más difícil, cuando migran más de tres ya es complicado. Y allí es donde viene la parte más, digamos, laboriosa
para las autoridades cuando tienen que identificar los perfiles de los migrantes con el ánimo de brindarles las facilidades, de brindarles lo que ellos necesitan para poder hacer esta migración en forma, como dije al comienzo, ordenada, segura y regular. Y allí nosotros hemos podido identificar estos tres grupos. Y estos tres grupos que cada uno va a tener su propia dinámica, cada uno va a tener su propia regulación, cada uno va a tener su propio destino. En consecuencia, si bien todos son migrantes, todos están, en este caso particular, trasladándose de un país A a un país B, pero cada uno es diferente. Y es allí donde tenemos que, como en la medicina, darle el remedio a cada enfermo. No porque a alguien le duele el estómago, le va a preguntar a un amigo, le dice, me duele el estómago, ¿qué te dieron? Tal pastilla, se la toma y se muere, porque no era la adecuada. Y en este caso es algo similar. Nosotros queremos conocer cuántas personas ocupan cada uno de estos grupos, para poder darles soluciones prácticas, soluciones que les permitan desarrollarse como personas y soluciones que finalmente ayuden a integrarse, en este caso, al Perú. En el caso de los peruanos que desean retornar, el Estado diseñó una norma, que es la conocida como la Ley del Retorno, que se ha ido modificando en el tiempo, que permite que un peruano, después de cierta cantidad de años de residencia en el exterior o por una situación de emergencia, desea retornar al Perú, tiene un marco legal aprobado, autorizado, reglamentado, que tienen que revisar para poder adecuarse a estos beneficios que se han aprobado por ley. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque en todos los estados, y en particular en el Perú, las decisiones que se toman son de dos naturalezas, o de tres naturalezas. La decisión constitucional, que se supone que es de muy largo alcance, que se supone que debe vivir mucho tiempo rigiendo los destinos del país, y nosotros hemos tenido un sinnúmero de constituciones que se han ido dando en el tiempo, y la última es del año 1993. Entonces ya tiene algunos años, y modificar una constitución es muy difícil. La segunda norma es la ley. La ley está en manos del Poder Legislativo, no del Poder Ejecutivo. Y también tiene su vida en el tiempo. Es muy difícil, es muy complicado la aprobación de una ley, por eso las leyes tratan de ser lo más genéricas posibles, lo más amplias posibles, para que puedan servir al ciudadano. Y finalmente el reglamento de la ley, que lo da el Poder Ejecutivo, que es cómo se debe entender esa ley y cómo se debe aplicar. Los reglamentos son más flexibles, los maneja el Poder Ejecutivo y se pueden modificar con mucha más velocidad. ¿Por qué hago esta explicación? Porque para llegar a la ley del retorno, como su nombre le dice, es una ley aprobada por el Poder Legislativo, porque incluye en esa ley modificaciones tributarias o beneficios tributarios que solamente se aprueban por ley. En consecuencia, esto revierte a favor del ciudadano en la medida que el ciudadano sabe usar adecuadamente estos beneficios que le da una norma contractual. Llegar a esa ley y a sus modificaciones sucesivas fue un trabajo laborioso entre la Cancillería y el Poder Legislativo. Afortunadamente, los legisladores comprendieron en las distintas etapas la necesidad de brindar algún tipo de beneficio a los peruanos que retornan, y se aprobó la ley del retorno y sus modificaciones. Ahora, esa ley del retorno obviamente puede ser modificada, claro, todo puede ser modificado, pero para modificar la ley tenemos que justificarla en el Parlamento. No se trata de decir quiero que me la modifiquen porque a mí me acomoda o porque al señor le acomoda. Tiene que modificarse en la medida que le acomode a todos, no a uno ni a dos. Y eso es complicado. Y si no tenemos la información y no sabemos
¿Qué requieren las personas? Es muy difícil plantearle al Poder Legislativo una alternativa de modificación legislativa que no tenga un sustento real y que realmente signifique que ayuda a todos los peruanos que retornan, y no a uno o a dos. Yo he recibido innumerables pedidos de estas modificaciones, pero esos pedidos no han venido debidamente sustentados. ¿Cuál es la amplitud de la norma? ¿A quiénes va a beneficiar? ¿A cuántas personas va a beneficiar? ¿Por qué las va a beneficiar? ¿Por qué si la ley dice que el auto tiene que tener 5 años de antigüedad, voy a pasarlo a 10 o a 11, a 12, a 15, a 20? ¿Cuál es la razón? ¿Cuántos autos son? ¿Y justifica realmente que eso se haga? Es decir, que se mueva todo el aparato del Estado, se modifique la legislación para algo así, donde únicamente se van a beneficiar 3 o 4 personas. O sea, el gran grueso de peruanos va a traer camiones de 10 años de uso. Es decir, los N cantidad de peruanos que vienen de Venezuela, ¿todos van a traer un camión? Entonces, esa es una evaluación que se tiene que hacer. Y ustedes tienen que comprender que cuando se modifica una ley, que cuando se otorgan beneficios tributarios, cuando se modifica la norma de aduana, tiene que tener un sustento cierto. Y nosotros queremos tener la información que venga de ustedes para poder procesarla, llevarla a la mesa multisectorial de gestión migratoria que me toca presidir, donde están todos los sectores del país sentados, todos los ministerios están con sus representantes, y ahí podemos discutir la bondad de las alternativas que ustedes nos proponen y qué cosa le vamos a proponer al Poder Legislativo. Eso es fundamental. O sea, es decir, que el peruano que retorna del exterior tiene un marco de protección en este momento. Tiene una ley, tiene un reglamento, que no será lo mejor, puede ser, lo podemos modificar, pero tenemos que tener la justificación y el sustento real para hacerlo. No podemos proponer alternativas al Poder Legislativo engañando los deseos de la comunidad peruana que retorna, generándole expectativas falsas para que después esa ley no se apruebe. Y no se va a aprobar porque no quiera, no se va a aprobar porque no tiene sustento. Y lo que queremos darle es que las propuestas lleven sustento. En este grupo hay un subgrupo de los peruanos que viven en el exterior, en este caso Venezuela, y quieren volver. El subgrupo son los hijos de peruanos. Los hijos de peruanos menores de 18 años que fueron inscritos en el consulado no tienen ningún problema porque van a ingresar al Perú como peruanos, porque son peruanos por nacimiento. Pero aquellos que no fueron inscritos por X razones, no importa la razón, no se trata de encontrar justificaciones por qué no inscribieron a los niños. Eso ya está superado, son muchas las razones. Pero ahora, con la modificación de la Constitución, y como les dije hace un momento, la Constitución se modifica muy pocas veces en su vida, ha sido modificado el artículo 52 para permitir que los hijos de peruanos nacidos en el exterior sean reconocidos como peruanos, no importa que hayan sido inscritos durante su minoría de edad o no hayan sido inscritos durante su minoría de edad. Es decir, que en este momento el derecho constitucional de ser peruano por nacimiento es un derecho de los hijos de peruanos nacidos en el exterior. Y este derecho, la propia Constitución lo dice, en la colita del artículo, cuando ponen una coma dice conforme a ley. Eso significa que tenemos que hacer una ley, el Estado tiene que dictar una ley de desarrollo constitucional que diga cómo se ejecuta ese derecho. ¿Tienen el derecho? Claro que lo tienen, ya se lo dio la Constitución, pero ¿cómo lo ejecutan? Tiene que haber una ley de desarrollo constitucional que establezca cómo se va a hacer la ejecución, cómo el hijo de peruano mayor de 18 años va a hacer valer ese derecho de su condición de peruano por nacimiento. Y en eso se está trabajando, y hay varias propuestas en el Poder Legislativo. Tendrá que opinar el Poder Ejecutivo, finalmente tendrá que regresar eso al Congreso, el Congreso lo debatirá en la Comisión de Constitución, en la Comisión de Relaciones Exteriores y en la Comisión de Justicia, finalmente irá a discusión al Pleno del Congreso para su aprobación. ¿Y por qué ese procedimiento?
porque las leyes se tienen que proteger. No se pueden cambiar las leyes de la noche a la mañana porque eso le quita seguridad jurídica al país. Por eso es que tenemos que esperar que se apruebe la ley para que se establezca los mecanismos, las formas en las cuales ese peruano por nacimiento, que es hijo de un peruano nacido en el exterior, que no fue inscrito durante su minoría de edad, pueda ejercer su derecho a ser peruano y obtener su DNI. Y finalmente, residir en el Perú si así lo desea. El segundo grupo es el grupo de aquellos venezolanos que desean venir a residir al Perú. Venezuela y el Perú somos parte o hemos sido parte de algunos convenios de carácter internacional vinculante dentro de la comunidad andina, dentro del Mercosur. Lamentablemente Venezuela se retiró de la comunidad andina y eso dejó un poco en el aire a sus venezolanos dentro de lo que es el marco de la comunidad para efectos migratorios. Y allí el Perú optó por una alternativa práctica inmediata que fue el permiso de permanencia temporal, que les permite estar en el Perú durante un tiempo que será renovable obviamente y poder hacer su vida en forma regular sin tener todavía una calidad migratoria. Y el otro camino que vienen utilizando es el inscribirse como refugiados para obtener, no sé, algún estatus sin ser verdaderamente, sin cumplir con los requisitos de la Convención de Ginebra del año 51. Y ahí yo les quiero explicar, porque creo que es importante. No todas las personas tienen la obligación de conocer qué significa cada una de las características migratorias de los instrumentos que existen. Cuando uno viene por los convenios de vinculación como la comunidad andina para efectos de residencia, hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir. El peruano que va a Venezuela o que va a un país de la comunidad andina, miembro todavía, tiene que cumplir ciertos requisitos para obtener su residencia, y el extranjero en el Perú hace exactamente lo mismo. Esa es una forma. El proceso de vinculación dentro de las normas del Mercosur también tiene sus reglas. Y lo tercero es el proceso de regularización migratoria o de solicitud de una calidad migratoria en lo que manda la Ley de Migraciones del Perú. Son 3 espacios jurídicos en los cuales una persona puede ir a residir a otro país en términos totalmente normales y regulares. Pero hay una excepción, y en América 2. La primera es el asilo diplomático, que tiene sus propias reglamentaciones y que obviamente se aplica cuando una persona se asila en una embajada en su país de origen o en un tercer país. Y el segundo es el refugio territorial, que es el que se le da a la persona cuando ingresa al territorio nacional y demuestra que tiene algún tipo de riesgo para su vida o para su libertad. El primero está regido por la Convención de Asilo Americana y el segundo está regido por la Convención de Ginebra del año 51 para los refugiados. Pero ¿qué ocurre? En ambos casos tienen que haber características particulares del personaje. O sea, no todas las personas van a calificar para un asilo diplomático, no todas las personas van a calificar para un refugio. El refugio tiene ciertas particularidades. Hay un manual de refugiados de Naciones Unidas que establece cómo se debe identificar y cómo se debe calificar a una persona para darle la condición de refugiado. Entonces, como verán ustedes, tienen 2 espacios. El espacio normal de las reglas migratorias para una persona que viene a vivir a un país a trabajar, el espacio excepcional que es el asilo y el refugio, y en el medio tienen el permiso de permanencia temporal. Así que esa es más o menos la fotografía de la realidad de los venezolanos en el Perú. Y es en esa fotografía, en esas realidades que se tienen que desarrollar por el momento sus actividades.
Además, hay una cosa importante. Uno no puede tener, y eso es una práctica internacional, dos estatus en un solo país. Yo no puedo ser peruano y venezolano residente al mismo tiempo. Yo no puedo ser refugiado y trabajador migrante al mismo tiempo del Mercosur o de la Comunidad Andina. Yo no puedo ser PTP y, no sé, trabajador designado. O sea, una persona no puede tener dos estatus migratorios en el país. Tiene que tener uno solo. Y cuando tiene dos estatus, uno de los dos o ambos pueden ser cancelados. Entonces hay que hacer las cosas en forma ordenada, regular, en forma que les permita a ustedes desarrollar sus actividades y finalmente decidir si en algún momento van a optar por volver a Venezuela, van a optar por quedarse en el Perú o van a optar por irse a un tercer país. Eso está en la voluntad de las personas. El Perú ni las autoridades peruanas pueden intervenir en la voluntad de las personas. Lo que vamos a hacer nosotros es darle todas las facilidades de acuerdo a la ley, los reglamentos y obviamente al amparo de la Constitución de lo que ustedes pueden o deben hacer para hacer su vida normal. Sea que busquen un espacio en la ley de migraciones con un estatus migratorio establecido, sea que busquen un espacio en el PTP, o sea que busquen un espacio en las vías excepcionales. Pero en esta última tienen que ser conscientes que no es que el Estado no quiera darles esa condición, sino que únicamente hay que cumplir con las reglas que establece la propia Convención, que establece el Manual del Refugiado de Naciones Unidas a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y lo que dice la ley peruana. Si a alguien no lo califican para refugiado, no se molesten con nosotros. Es porque no califican, porque no cumplen con las reglas que establece el refugio. El refugio es un instrumento internacional para proteger la vida y la libertad de las personas. Ningún Estado, y menos funcionarios, pueden manosear, maltratar ese instrumento que es tan valioso para la humanidad, que es el refugio territorial, para proteger a los seres humanos que huyen de un país porque tienen riesgo su vida o su libertad, habiendo otros instrumentos que podemos utilizar. Así que ese es en términos generales lo que tenemos frente a las personas que están viniendo o van a venir, han venido, vienen o vendrán de Venezuela. Hasta el día de hoy, ese es el panorama, esa es la fotografía. He querido yo transmitirles esto de primera mano para que ustedes no se dejen sorprender, para que ustedes no se molesten si es que algún trámite no se les aprueba, para que ustedes vayan por el camino adecuado y no pierdan ni tiempo ni dinero, y finalmente que estén tranquilos que los tres grupos están siendo atendidos adecuadamente por el Estado con la preocupación de hacer las cosas bien, pero tenemos que pasar, querramos o no, primero ya lo hicimos por la modificación constitucional, quizá tendremos que modificar la ley del retorno, no lo sé, y adoptar las medidas más prácticas y más eficientes para los venezolanos que no tienen ningún entroncamiento familiar con el Perú y puedan estar en este país debidamente protegidos y asistidos. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Quedo a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti. Buenos días, mi nombre es José Luis Mao, un beso de amor que conozco hace muchos años.
30 años en Venezuela, nosotros hace 30 años, o sea, la situación ha hecho que retomemos. No pude presentar a mi hija, madre venezolana, padre peruano, y estaba también aquí presente, ya todos sabemos cuál es la situación. Según el artículo 52, ya lo que usted acaba de explicar, pues está claro. El detalle es que por las redes sociales siguen anunciando este tipo de cosas que llevan tal documento a tal documento y meten la niega. Eso está confundiendo a mucha gente y usted me dice que todavía faltan los parámetros adecuados que debe llevar el Ejecutivo y el Congreso de la República para poder adecuarse al sistema que se debe adecuar, para no redundarse, para sacar los trámites para que la niña ya no sea, tenga su doble nacionalidad, el derecho que lo toca porque no es su papá peruano. ¿Qué realidad hay de esto que dice el señor Nieto, que está manejando las redes sociales, de que los hijos nuestros, pues ya automáticamente van a presentar un documento y ya la reniega y ya su documento de identificación? Gracias. Ya, ok. Bueno, lo que está ocurriendo, efectivamente, se ha ido difundiendo por las redes. Lo que ocurre es que hay un refrán que dice que el que pide al cielo y pide poco es un loco, ¿no? Y en este caso, el Estado no puede negarse a que alguien le presente una solicitud de algo. Lo que no podemos asegurar es la respuesta. Puede ser sí, puede ser no. Y en este momento lo que está ocurriendo es que a la presión y a esta situación que usted comenta, RENIEC está recibiendo las solicitudes. Pero eso tendrá que pasar por una evaluación. Y respecto de que se requiere una ley, no lo digo yo, lo dice la Constitución. Si ustedes leen el párrafo, los legisladores, después de tomar la decisión, pusieron una coma y dice conforme a ley. Y el conforme a ley significa tiene que haber un desarrollo constitucional, o sea, una ley. O sea, no existe un artículo constitucional que no tenga una ley de desarrollo constitucional. Esa es la estructura jurídica. Eso no lo podemos cambiar. Un funcionario público, una institución, un ministerio no puede cambiar eso. Tiene que haber una ley de desarrollo constitucional que puede ser un artículo que diga, se inscribe usted en la iglesia de la esquina. Ok, eso será, pero tiene que estar. Y tienen que entender que así está el artículo constitucional y ese artículo no lo van a modificar. O sea, costó mucho llegar a esa modificación. No va a haber una nueva modificación de la Constitución. Lo que tenemos que hacer es que el Congreso apruebe una ley, que el Ejecutivo la promulgue, donde toda la estructura del Estado va a saber cuál es el camino para llegar al DNI. Pero algo que sí estamos evaluando, y sobre todo para los jóvenes como su hija, vamos a ver qué alternativa, dentro del marco de la ley de migraciones, podemos darle a aquellas personas, hijos de peruanos mayores de 18 años, que puedan estar en el Perú con un estatus muy simplificado, un estatus migratorio muy simplificado, pero aún como extranjeros. O sea, porque en este momento, yo presumo, y ustedes me tendrán que decir qué es lo que están haciendo, que en el caso de su hija, por ejemplo, no sé cuál es el estatus que ella tiene. Debe haber entrado como venezolana o como turista, o se acogió al PTP, o pidió una visa, no lo sé. Entró como turista en el aeropuerto. Ya, ¿y se acogió al PTP después? No se acogió nada. Sigue como turista. Por eso, sigue como turista. Correcto. Me imagino que hay muchos jóvenes, muchas personas que están en esa misma situación, y por eso es que estamos evaluando la posibilidad de, dentro de la legislación que existe, a esas personas, hijos de peruanos mayores de 18 años, que todavía no pueden ejercer su derecho a ser peruanos, encontrarles un estatus migratorio distinto del PTP, porque ese joven va a ir directo al DNI. Correcto. Entonces, claro, por eso lo estamos. No se olviden que la Constitución ha sido modificada hace muy poco. Sí, todo muy rápido, hemos tenido un proceso y circunstancias que todos conocemos. Tienen que tener un poquito de calma para que el sistema se adecue, y definitivamente el caso de su hija es un caso que en mi caso, valga la redundancia, en mi caso dentro de la Cancillería lo estamos evaluando para encontrarle alguna alternativa y proponer esa u otras soluciones
que les permitan estar en forma regular y hacer su vida normal en el Perú. No sé. Ya entendimos que hay que crear una ley para ver cuáles son los procesos. Mientras tanto, ¿qué hace mi hijo, por ejemplo, que no lo pudo presentar, que es mayor de 21 años, que está aquí como turista, que yo soy peruano, que no soy yo, no puede estudiar, los institutos solicitan DNI, él tiene una condición de turista. ¿Qué pasa de aquí hasta que salga esa ley? ¿Qué puedo hacer yo para que de alguna forma, de una manera legal? Bueno, ese es el mismo caso que le explicaba el señor. Estamos evaluando qué se va a hacer con estas personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Que son la mayoría, deben estar entre los 18 y los 30 años la mayoría. ¿Qué estatus vamos a darles para que puedan hacer su vida normal en el Perú? Porque su situación es distinta desde el día anterior a que se promulga la modificación constitucional. Hasta el día anterior eran venezolanos que tenían que pasar por la ley de migraciones o por el PTP para posteriormente residir en el Perú y optar por la nacionalidad peruana. Ahora el camino se ha cortado. En consecuencia, tenemos que encontrar ese puente que permita a un hijo de peruano nacido en Venezuela, que no fue inscrito pero que tiene el derecho a ser peruano, que llegue al DNI en este espacio de tiempo que demora o va a demorar la aprobación de la ley y su reglamento. O sea, eso está. Yo espero que en los próximos días podamos tener una respuesta y les vamos... ¿Perdón? Así es, tengamos una respuesta administrativa que permita darles a ellos un estatus para que tengan todas las facilidades y toda la documentación necesaria para hacer su vida normal. Entonces, en este caso, nosotros... No, porque cuando se apruebe el reglamento, él simplemente tendrá que ir y solicitar su DNI y se acabó, y el otro queda anulado. No hay ningún problema. En este momento, bien, una buena pregunta a la señora. Hay personas cuyos, o jóvenes que han venido con sus padres o solos, que están en distintas situaciones. El que entró y está como turista, el que entró y está con PTP, el que entró y ha solicitado refugio, el que entró y tiene otra visa, X, puede ser trabajador designado, cualquiera de las calidades migratorias. Entonces son varias situaciones para los hijos de peruanos. Todas esas situaciones, cuando accedan al DNI, quedan anuladas. No hay ningún problema. Quedan anuladas y se convierten en peruanos. O no se convierten en peruanos, se les reconoce su condición de peruanos, tienen su DNI y dejan de ser extranjeros en el Perú. Esa es la situación. Cualquiera sea el estatus en que se encuentren en ese momento en el país. Una pregunta, señor. Habla el señor allá, por favor. La señora. Viene con mi partida de nacimiento, apoyado por mi señora nacional venezolana, y dice ya tengo PTP y todo. Pero me acerqué la semana pasada a la avenida que estaba en acá y me pidieron, por lo que quería saber, qué saben sobre la avenida. Me pidieron que tenía que llevar esa partida oficial venezolana y que tenía que llevar los testigos de la zona de vivienda, solamente para iniciar el cambio a una partida de nacimiento peruana. Ahorita estoy escuchando otra información, o sea, sinceramente esto, si es verdad que tengo que hacer eso en cualquier oficina de la herramienta o tengo que esperar la modificación de la ley. Los americanos dicen up to you. Ya. Hace un rato expliqué, yo puedo pedirle al Estado lo que yo quiera. Ya veremos que me contesta. En este momento se modificó la Constitución establece que es conforme a ley, hay que esperar que salga la ley, el Parlamento ya tiene propuestas de ley que han sido presentadas, o sea, ya la interpretación del Poder Legislativo está dada. El Poder Legislativo ha dicho, y está trabajando en eso, que tiene que haber una ley de desarrollo constitucional.
En consecuencia, ningún funcionario ni ninguna entidad puede resolver nada hasta que no salga la ley. Pueden recibirle el expediente, eso sí, pero tendrán que esperar que salga la ley. No sabemos qué va a decir la ley. De repente la ley dice, usted se va a ir directo al DNI con su partida venezolana, no pasa por el registro civil. Puede ser que diga eso. O la ley puede decir, no, tiene que pasar por el registro civil y después al DNI. O la ley puede decir, no, va a haber un registro administrativo distinto, no del registro civil, sino un registro de hijos de peruanos nacidos en el exterior y de ahí pasará al DNI. ¿Qué va a decir la ley? No sé, no tengo una bola de cristal para saber qué piensan los legisladores y cómo va a terminar. Pero que se tiene que dar, y una vez que eso se aclare, se definirá el procedimiento que tenga que hacer y las solicitudes que ustedes han presentado seguirán su curso. Mi sugerencia es que esperen, porque van a generar expectativas innecesarias. En segundo lugar, van a gastar dinero, porque van a conseguir documentos desde Venezuela, quizás muchos con el apuro pagarán más del precio, en fin, cosas que todos sabemos y que no es novedad y no se los tengo que explicar. Yo creo que aquí hay que hacer como Napoleón, que le dijo a su ayudante, vísteme despacio que estoy apurado. Sí, señor. Perdón, la señora, sí. La señora. Perdón, la señora que está con bastoncito. ¿Se podrá resolver en los consulados, por ejemplo, peruanos en Venezuela, por ejemplo? Yo tengo 3 hijas allá y no pueden salir porque ya parece que el gobierno de allá pues, ha aplicado una operación monopolio a los pasaportes. No les dan, ni se los renuevan. A ver. Sería una solución para hijos de peruanos que opten su nacionalidad por derecho, por el consulado, y lógicamente obtengan su pasaporte de con lo que se pueden movilizar libremente. A ver, esta también es una buena pregunta. No se puede. Eso no funciona. Un niño... Le explico por qué. El derecho internacional dice que cuando sobre una persona caen 2 nacionalidades, hay una activa y una pasiva. Y cuando uno está en el territorio de uno de esos países, prevalece la nacionalidad del país donde está. Eso se llama jus imperium. Eso no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si en este momento todos los venezolanos deciden no ser venezolanos? Se acabó el Estado. Porque uno de los elementos importantes para que exista un Estado son sus nacionales. Por eso se llama nacionalidad. Entonces Venezuela, o sea, si un país, como muchos en el mundo, nosotros no, todavía, no sé si se hará en el futuro, un nacional tiene que entrar y salir de su territorio con pasaporte de su nacionalidad. Se tiene que estar aquí para cambiar. O sea, lo que quiero decirles, si una persona está en Venezuela y es venezolano y el Estado venezolano lo reputa como venezolano, ese señor no va a salir como peruano porque no lo van a dejar pasar por la frontera, porque la autoridad venezolana le va a decir, usted es venezolano, tiene que salir con pasaporte venezolano. Entonces, eso tiene que quedarles claro. Son 2 cosas distintas y ningún Estado puede entrar en decisiones de otro Estado. Y no solamente es con Venezuela. Muchos venezolanos son americanos, son ciudadanos de los Estados Unidos. Y cuando van a Estados Unidos tienen que entrar con pasaporte americano y salir con pasaporte americano y no con venezolano. Y Venezuela, entiendo, no quiero entrar en un tema que no es el mío, pero si Venezuela dice que los venezolanos entran y salen como venezolanos, no hay nada que hacer. Yo puedo tener 20 pasaportes y soy venezolano, tengo que salir con el venezolano. Perdón, un momentito, la señora ya lleva rato, sí. Mira, 2 cositas. La primera, mi hijo mañana tiene cita en refugio y yo no tengo la partida apostillada, la tengo legalizada muy bien, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa que él tiene? Porque ayer tú entré a este trabajo y no, sin papeles tú no puedes entrar a este trabajo, ¿no? ¿Usted es peruana? Él es venezolano. La segunda, el peruano de por retorno, que, ¿cómo le explico? Yo soy paciente de diálisis, algo que me la confianza. Agüita para la señora, llévale agüita. Yo estoy pagando mi diálisis.
de salud me castiga a mí, Patricia. ¿Qué opción tenemos? Porque es horrible. A ver, en el caso de su hijo, yo no soy el secretario de la Comisión de Refugio, pero él tiene que preguntar la alternativa. El documento es lo menos importante. En el refugio los documentos de identidad es lo menos importante. Lo importante es que la persona califique para el refugio. Si la persona demuestra que está siendo perseguida por eso no lo sé, no quiero entrar a detalles porque no terminaríamos, pero si la persona califica dentro de los criterios de la comisión, le van a dar, y después le van a dar tiempo para que presenten los documentos que tenga que... Es obvio, o sea, si es un instrumento para salvarle la vida a la gente, yo no le voy a decir a una persona que me está pidiendo refugio, no se lo voy a dar, vaya y traiga su papel y regrese y ya me lo traen en cajón. O sea, no tiene ningún sentido. Por eso es que es distinto el refugio que el resto de calidades migratorias. Pero la persona necesariamente tiene que calificar. O sea, es perder el tiempo si yo sé que no califico ir por esa vía, porque me va a ir contra la pared. Es un paliativo, es un mejoral para una persona enferma de cáncer, o sea, no funciona. O sea, uno va al refugio cuando sabe que realmente califica con los criterios de Naciones Unidas. Si no, es pasear el tiempo. Como decimos los peruanos, me están meciendo, porque no va a llegar a un fin cierto. Y en el caso de su salud, bueno, yo tampoco soy del área de salud, pero si usted va por e-salud, tiene que tener el vínculo laboral, porque e-salud es un seguro para trabajadores. O sea, si usted tiene ese derecho como trabajadora o como pensionista, va a ir por e-salud. El otro camino, si usted no lo tiene, es el SIS, que el SIS tiene dos vías, la contributiva y la no contributiva, pero usted no puede estar en los dos. O sea que eso también es importante. O sea, uno no puede estar en dos sistemas de salud. ¿Está en uno o está en el otro? El que está en el salud no puede estar en el... Bueno, a ver, tenemos que entender que las leyes se hacen para todos. Y se hace para el peruano que está en el Perú y para el peruano que viene del exterior. Y las reglas de salud para hacer uso del seguro están establecidas por muchas razones, que no vale el caso mencionar, pero es una decisión de esa entidad. Y esas reglas son aplicables en términos generales. Si es una emergencia, no solamente salud, cualquier hospital del Estado y cualquier clínica tiene que atender a la persona para sacarla de la emergencia. Pero eso no significa que va a seguir su tratamiento ahí. La sacan de la emergencia, le salvan la vida y después tendrá que ir a alguna entidad, algún hospital o clínica que la atienda. Bueno, yo no soy del Ministerio del Interior, no, pero tienen que hacer la consulta. Presumo que a la hora que se hace la solicitud se paran los plazos. Es una norma general. Entonces hagan la consulta con migraciones. ¿Por qué? Porque si uno ya presenta una solicitud para algo, de acuerdo a la normativa, los plazos se deben suspender hasta que la autoridad resuelva o pase la entrevista. En este caso, si la persona ingresó como turista, bueno, tendrá que preguntar si sus plazos se han suspendido y no va a tener ningún problema.
pero cada uno tendrá que plantearlo individualmente a migraciones. No puedo dar una respuesta genérica porque es complicado, ¿no? ¿Por qué los plazos están tan largos? Si es que es un tema porque falta la ficha de canje internacional, si la policía ya conversó con migraciones y le está pidiendo que amplíe, no lo sé. Por eso digo, cada persona tiene que hacer su consulta con la autoridad competente para que le dé la respuesta adecuada y no guiarse. Las redes son muy buenas, pero también son muy malas. Así que es mejor preguntar para evitar complicaciones y mañana decir, bueno, a él le dieron y a mí no. Sí, claro, pero el de él era un caso algo distinto y por eso es que se le dio. Usted hubiera hecho tal cosa y también se lo hubiéramos dado. Mi sugerencia. Yo tengo muchos muchachos que están trabajando con nosotros y tienen un serio problema porque no pueden expresar su PTP. Porque es increíble, sale una ayuda al venezolano del PTP, pero le exigen una cita en Interpol. Ahora sucede que el Interpol lo detiene, porque aparentemente lo va a hacer online. Que tienen más de 3 meses esperando y no hay apertura de eso online. A ver, hay una cosa que quiero que también entienda. Interpol no es una entidad del Estado peruano. Nosotros le prestamos a Interpol local, le prestamos a Interpol oficiales de la policía, pero Interpol es una organización internacional que no depende del Estado peruano en ningún estado. Y de ningún estado en ningún sitio. En consecuencia, nosotros no podemos imponernos con Interpol. Obviamente hay un diálogo, facilitamos, y yo entiendo que ellos han visto desbordados, y entiendo también que ya la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, habló con Interpol y creo que ya han reabierto y están dando algunas facilidades para obtener la ficha de canje internacional. Así que allí es poco lo que podemos hacer en la medida en que Interpol no agilice sus procedimientos, que espero que lo hagan a partir del lunes. ¿Cómo le damos seguimiento al legislativo para esta ley que usted dice que deben aprobar? ¿Perdón? Sí, ahora les voy a decir yo. Al legislativo esperando esta solución que usted habló hace un momento, porque a veces la aprueban y no se entera. No, eso no. Las leyes se publican en el Diario Oficial del Peruano. Y la ley dice que lo que está publicado ahí no se puede desconocer. En segundo lugar, las entidades involucradas, llámese la Cancillería o RENIEC, no pueden desconocer cuando sale una ley, porque además la tienen que reglamentar. Entonces, eso no va a pasar. O sea, ese temor no va a ocurrir. Pendiente del peruano. Bueno, o del peruano, o las propias entidades van a salir a difundir en el momento que tengan que hacer. O sea, eso no hay duda. En este momento la ley está en proceso, ya ha sido distribuida a las distintas entidades del Poder Ejecutivo. Yo ya recibí el proyecto de ley para revisarlo. En consecuencia, eso va a seguir su trámite normal de aprobación de una ley. Y de allí todo el mundo se va a enterar porque va a regresar al Ejecutivo, el Ejecutivo la va a publicar en el peruano y seguramente saldremos a los medios a difundir lo que se ha hecho, como se hizo con la modificación de la Constitución. Bueno, una pregunta personal. Yo tengo los dos casos. Yo soy hijo de padre peruano, pero mi padre está en Venezuela. Bueno, en el caso cuando yo me nacionalice ya como nacional, como peruano, y yo estar casado, mi esposa adquiría también la nacionalidad. No. Lamentablemente no. Y hasta antes de la Constitución del 79 sí. Pero los movimientos de liberación femenina dijeron que los hombres y las mujeres somos iguales. Y en consecuencia modificaron la Constitución, se modificó el Código Civil, porque no les gustaba que dijera que la mujer sigue la condición del marido. Y cuando decía la mujer sigue la condición del marido, la mujer extranjera al momento de casarse y de firmar la partida de matrimonio se convertía en peruana. Lamentablemente no es así ahora. A ver, perdón.
para este lado estaban... Va a disponer del tiempo aún, ¿no? De todo el tiempo. Porque yo entré como turista y yo no he tramitado ni visa, ni permiso temporal de permanencia, ni nada. Entonces, evidentemente, estoy como en el limbo. Entonces, quería saber cuánto más o menos tarda para respirar un poco y... No creo que tarde mucho, sinceramente. Lo que pasa es que desde que se generó el flujo migratorio hasta que se modifica la Constitución pasó un buen tiempo. Desde que se modifica la Constitución hasta ahora, en días útiles no tenemos más de 5 reales. Entonces, si me das el número de la tinca, yo también lo juego. En este caso, ya aclarado lo de los esposos, yo tengo una esposa venezolana, que es casada en Venezuela, soy hijo de peruana, nacido allá, no presentado. Ya mi hijo, yo podría presentarlo también como peruano. A ver. Yo una vez al obtener el DNI, puedo presentarlo, él tiene 2 años y medio. A ver, ¿cuándo nació el niño? Tiene 2 años y medio. Ese es un tema que tendrá que resolver la ley, porque ese niño nace cuando el padre no era peruano. Correcto. ¿Qué decidirán los legisladores? No lo sé. ¿Darán un artículo de excepción? Quizás. Pero ese es un buen tema, porque usted va a ser reconocido como peruano. Hay 2 interpretaciones: desde el día que se inscribe o desde el día que nació. Si la ley dice que es desde el día que nació, su hijo es peruano. O sea, que usted es peruano desde el día que nació, entonces el niño nace cuando usted es peruano, ¿correcto? Entonces el niño es hijo de peruano. Pero si la ley dice que usted es peruano desde el día que se inscribe, el niño nació antes, ¿correcto? No lo sé. Y en este caso, ¿qué proponen ustedes, por ejemplo, con mi esposa y mi hijo cuando ya vengan aquí a Perú? Usted lo trae por unidad familiar, no hay problema. Ellos pueden optar a una calidad migratoria. Unidad familiar, o sea, la trae como residente, a su esposa y a sus niños. Pero primero usted tiene que obtener el DNI. Y en el interín vamos a ver qué estatus le damos. Si cuando le demos ese estatus, con ese estatus usted puede traer a su familia también. O sea, la solución va a ser para usted y su familia, no solo para usted. Por eso es lo difícil que se hace tratar de reglamentar que abarque todo el abanico, porque si no, alguno se va a quedar colgado de la brocha y no va a entrar y tampoco es justo, ¿no? Disculpe, buenos días. Yo soy peruana de nacimiento, estoy nacionalizada venezolana y yo vine con mi niño de 5 años. Él en este caso aplicaría, porque yo lo presenté en Venezuela con mi cédula de venezolana, pero ya tenía DNI. Yo tengo mi DNI. A ver, su hijo nació en Venezuela, ¿qué edad tiene? 5 años. ¿Lo inscribió en el consulado? No. Pero puede inscribirlo acá. Yo intenté hacerlo en la RENIEC, pero me dijo que no, que yo tenía que buscar la gaceta, porque en la partida de nacimiento de él sale con mi cédula venezolana y no con mi DNI. Me pide gaceta, yo le dije, y no Partida de me pasa mi nacimiento. partida de nacimiento de aquí. Partida de nacimiento. Vaya el lunes a mi oficina, señora. Sí. Eso no puede ser. Hay un caso de varios peruanos que se fueron y tienen su DNI y cuando están regresando a incorporarse al campo laboral les están cobrando el 30%, deduciéndole como si fuesen extranjeros porque no tienen tiempo viviendo aquí ni nada. Y creo que si ellos son peruanos con su DNI, solamente fue que se fueron a Venezuela, regresaron después de 20, 25 años, pues son DNI, tienen todo. ¿Pero qué dirección dice en el DNI? No, o sea, ya hicieron su cambio completamente. Por eso, ¿pero qué dirección sale en el DNI? ¿La de Perú? No tienen por qué cobrarle. La SUNAT. Hemos estado un con tema que está pasando, o sea, Sí. ahí hay una, igual que creo que la primera vez que salió el PTP, dijeron que los venezolanos que sacaran el PTP iban a ser tomados como trabajadores peruanos y que no le iban a descontar el 30%. Y las empresas tienen un gran, porque si un sueldo mínimo es de 850 sobre 220 soles y le quitan el 30% más el 13%, el venezolano estaría ganando alrededor de 400 soles mensuales. Claro, pero a ver,
el descuento es un descuento a cuenta del impuesto a la renta, o sea, no es que se lo quitan, se lo van a devolver a fin de año, lo están devolviendo. Es simplemente una garantía que se toma a SUNAT para poder saber que esa persona no se va a ir y no va a pagar los impuestos. O sea, al final de año, cuando haga su declaración jurada, se lo van a devolver. Pero si una persona tiene en su DNI la dirección del Perú, no tendrían por qué aplicarle la condición de extranjero. Yo voy a verlo ese lunes, porque no corresponde tener la condición de extranjero para un peruano que vive en el Perú. O sea, eso habría que revisarlo. No le puedo contestar, pero me parece que no es lo más acertado. Tiene que haber ahí un tema de interpretación que se puede revisar. Pero igual, lo que están haciendo es cobrándose por adelantado, pero se lo van a devolver a fin de año. La persona no lo pierde. Una pregunta. La primera, mi padre es peruano, debido a la situación crítica que tuvo Perú hace muchos años. Él se fue a Venezuela con 20 años, se hizo ciudadano venezolano, hoy en día ya tiene acceso a lo que es las pensiones y todas esas cosas. Si él retorna a Perú, ¿hay alguna manera de que él pueda tener ingresos del Estado peruano por haber trabajado más aunque no hubiese trabajado acá? No sé si Venezuela está en el convenio interamericano de seguridad social, habría que revisarlo. No tenemos convenio bilateral con Venezuela sobre seguridad social. Él tiene que seguir cobrando allá, salvo que Venezuela acepte trasladar sus fondos. Pero eso no depende de nosotros, depende del gobierno venezolano. Y la segunda es que ¿hay alguna manera de dar celeridad al proceso migratorio? Ya yo soy residente, ya yo inicié mi protocolo para ser ciudadano peruano, ya se me aprobó y estoy solamente en espera de las firmas de las personas que deben firmar en migraciones. No sé si hay alguna manera de agilizar eso, porque me dicen que ahora debo esperar todavía 2 o 3 meses más para un evento que hacen para otorgarle a todas las personas su ciudadanía. Ahí es otro tema que también tendrá que verse. La Constitución, al haberse modificado, lo que hace es otorgarle al hijo de peruano nacido en el exterior la condición de peruano por nacimiento. En el Perú hay 2 tipos de peruanos: el peruano por nacimiento y el peruano. El peruano por nacimiento es el que nace en el Perú. Y también es peruano por nacimiento el que nace en el exterior y su padre es peruano. Ius solis y ius sanguinis. Pero también hay peruanos a secas. Si viene un venezolano que no está entroncado, ese va a ser peruano, pero no va a ser peruano por nacimiento. ¿Qué significa? Los peruanos por nacimiento pueden ser presidente de la República, congresistas, miembros de la Fuerza Armada, ocupar determinados cargos en el Estado en su condición de peruanos por nacimiento. Un peruano no puede ocupar esos cargos. En consecuencia, lo que usted le van a dar es peruano a secas, no peruano por nacimiento, si sigue ese procedimiento. Si a la persona no le interesa ser peruano por nacimiento, sino únicamente peruano, es una decisión que cada uno debe tomar. Y no sabemos si la Constitución, la reglamentación de la Constitución va a permitir transmitir la nacionalidad por ius sanguinis al peruano a secas, o solamente al peruano por nacimiento. En su caso, si la ley dice que los peruanos por nacimiento transmiten nacionalidad, usted no podría, porque es peruano a secas. No sé si me he explicado bien. Sí, por naturalización. Porque, o sea, yo también tengo un hijo y obviamente deseo traerlo porque en estos momentos no está acá. Debido a la situación tan difícil que está pasando en Venezuela, es evidente que yo tengo mucha familia acá por parte de mi padre. Como migrante, a diferencia de muchos otros venezolanos, tengo el beneficio y la bendición de tener a familia acá que me apoya muchísimo. Pero evidentemente él está padeciendo muchas cosas allá. En ese caso, yo traerme a mi hijo, que cuando yo inicié una calidad migratoria y solicito
a migraciones que me dé la calidad como peruanos por ser hijo de peruano, ¿verdad? No debería tomarse en cuenta de que soy hijo de peruano para esto, porque creo que sería totalmente incongruente de que me den un beneficio a yo acceder de esta manera siendo hijo de peruano y luego me den solamente un título de peruano. A ver, usted mismo ha hecho la diferencia. Si yo quiero inscribirme como hijo de peruano, voy a tener que esperar que se reglamente en la Constitución. Si yo quiero acceder a la nacionalidad, pero vía opción, como era antes, es decir, un hijo de peruano que no estaba inscrito podía optar por la nacionalidad. Pero la opción de la nacionalidad, ¿a dónde lleva? A ser peruano, a secas. Son dos casilleros, peruano por nacimiento y peruano. Y para llegar al primero, que es el exclusivo, o yo nazco en el Perú, o soy hijo de padre o madre peruano, inscrito en el consulado hasta los 18 años antes de la modificación, o ahora inscrito después. Pero son los únicos que pueden ser peruanos por nacimiento. El resto son peruanos. Peruano por matrimonio, peruana por matrimonio, naturalización, opción a la nacionalidad peruana. Esos son peruanos, pero jamás podrán ser presidente del Perú. Jamás podrán ser congresistas, no pueden entrar a la Fuerza Armada. Y no sabemos si van a poder transmitir nacionalidad. Eso lo dirá la ley. O sea, son dos opciones en la Constitución. Nosotros tenemos el jus solis puro, es decir, que cualquiera que nace en el Perú es peruano, no importa quiénes sean sus padres o qué nacionalidad tenga. Y segundo, ahora el jus sanguinis puro, es decir, un hijo de peruano, no sabemos si va a ser solo por nacimiento o cualquier peruano que nace en el exterior es peruano, por nacimiento. De verdad que en este Domingo de Ramos es nuestra primera reunión informativa y es un lujo realmente tener al embajador un día como hoy tan familiar y tan comprometido. Él se ha acercado, ha paralizado todas sus actividades. Todos ustedes saben los acontecimientos últimos en el país, inclusive desde que salió la ley, lo del retorno, todo ha sido como tan rápido. Es una lucha de hace muchos años en base justamente a todas estas necesidades. Tampoco teníamos la bolita de cristal y aún no adivinábamos. Nosotros somos peruanos, una institución que recorre el mundo para ver la problemática de los peruanos en el exterior, que más bien eran muchos, eran otro tipo de problemática, pero resultó esta también que nos ha sorprendido tremendamente. El embajador Enrique Bustamante va a recibir el calor fraterno de todos nosotros y de todos los peruanos que nos están viendo, y demostrarle que sí la Cancillería, que sí él como una persona y amiga, porque también ha viajado, nos ha acompañado, está dispuesto completamente a ver toda esta problemática. Ya con su presencia está realmente comprometido. Todavía no sabemos si viene un ministro, una ministra. Nos han cambiado casi 3 en el transcurso de este retorno y no ha sido fácil, pero a Dios gracias digo yo, a él sí está. Y ojalá algún día también sea ministro, porque tiene toda la investidura para hacerlo, porque también tiene nuestro conocimiento. Y eso es muy importante, conoce lo que está haciendo, es sensible. Bastante estricto también, y más bien yo me he sobrepasado y le pido 1000 disculpas, como dije antes, para los que no llegaron. Con todo el impulso de ustedes, me atreví a escribirle a las 12 de la noche y a la 1 ya tenía una respuesta. Pude dormir tranquila y en la mañana difundirlo. Esta gestión que se está realizando realmente es muy seria y él está muy preocupado, anoche mismo me comentó, en base a esto, a estas reuniones, a este censo, nadie se vaya sin inscribirse, para que tengan la información certera, la información oficial, y además, prácticamente él está muy cerca a la persona que va a regir la parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se contagiará de esta sensibilidad, de estos problemas que hay aparte de la ley. Porque si, como dice él justamente, y todos entendemos, el problema es de 1, 2, de 10, no es lo mismo que sea de 1000, de 800. Eso influye mucho al respaldarse y pueda velar por nuestra gestión. Porque una cosa es la ley, otra cosa son los reglamentos y también algunos acuerdos. Porque hay otra cosa también que casi todos los
organismos del Estado y países tienen una caducidad de los documentos, pero en el caso de Venezuela es posible, en la medida que se presenten, que amplíen un poquito, porque la partida de nacimiento muchas veces, porque mi esposo es español y a mí también el gobierno de España o las autoridades me exigen ciertas cosas, y he aprendido también a que, por ejemplo, más de 3 meses ya un documento no vale. En el caso de Venezuela va a ser muy difícil, y en todo eso hemos pensado todo el grupo para poder solicitarlo. Entonces es muy importante que nadie se vaya sin registrarse, porque en la medida que tengamos más casos, ellos lo van a pensar, se van a sensibilizar. De verdad, embajador, muchísimas, pero muchísimas gracias, porque también ha estado invitada la gerente de la RENIEC, pero no sé por qué motivo no ha estado acá. Entonces, hay otras 2 cosas más que debo informarles, porque ya nos hemos venido reuniendo. Nos han convocado a una mesa multisectorial donde van a estar presentes todos los representantes de los ministerios y organismos competentes, con un grupo de representantes de esta parte de la comunidad, para plantearle nuestras necesidades y también ellos lo resuelvan o puedan colaborar para reinsertarnos como peruanos o hijos de peruanos que van a ser, con todas las medidas. Pero para todo eso necesitamos estar organizados, registrados, porque nosotros vamos a velar por los retornados, no por todos los peruanos, porque no es nuestra competencia. De eso no conozco yo, conozco esto justamente porque también debo hacer una confesión pública. Yo llevo llevo 40 años que resido en Venezuela. Esto es para los padres, para que encuentren un alivio y los hijos sean considerados. Yo, que vivía prácticamente en el consulado de Caracas, siempre, muy cerca, para celebrar más que todo, porque no pasaban necesidades, no registré a mis hijos. Y he llorado como no tienen idea. Debo confesarlo, porque ha pasado. Yo ya escucho también cómo los hijos están reclamando, y de muchas maneras, pero me pasó que también estoy casada con un español y tengo los hijos que también podría ir para allá, para acá, y me he pasado volver y haber gastado nada más por 3 segundos y pagar para que ellos puedan, porque ya tengo 3 años aquí, $250 por un carnet de extranjería. Por 3, imagínense, me he gastado más de $2.000 de todos los trámites, pero no salía la ley. Pero aún así, después de haber pasado todo esto, salí del letargo, de la tristeza, y ahora con un grupo de peruanos estamos al frente para resolver los problemas de ustedes. Igualmente hago un llamado a los medios de comunicación, a la gente que nos está escuchando, que si hay, les agradezco que se sumen, pero realmente que tomen conciencia para poder seguir respetando a nuestras autoridades y darle todo el agradecimiento que también se merece. No sacar por sacar las noticias, porque lo que ha dicho es verdad. Yo también estoy aturdida. Si yo casi que duermo con el embajador, me está dando las noticias, resulta que por allá ya están sacando los DNI, ya se los dieron, ya hicieron cola. No, por favor, traten. Ahora les voy a dar la dirección, porque aquí lo vamos a comprometer, que por acá va a salir por lo menos la parte oficial. Que se lo dé a todo el mundo, que se lo dé. Pero tenemos que tener conciencia. Uno, que ustedes trabajan, no les dan permiso, van a gastar dinero, el entusiasmo. Ya estamos maltratados psicológicamente por todo lo que hemos pasado, y aún así pasarse la voz, prácticamente como si fuera una noticia ligera, no, porque hay problemas muy serios. Hijos de peruanos en Perú están estudiando y no les dan las notas. Ya tienen necesidad, embajador, de presentarse en una universidad y están así, de esta manera. Entonces, vamos a tener conciencia, vamos a darle todo el debido respeto a las autoridades, el tiempo suficiente, porque ya sabemos lo que ha pasado. Tenemos un nuevo presidente al cual también nos vamos a acercar y decirle que aquí estamos los peruanos, que también vamos a ayudar a Perú a salir adelante. Pero todo tiene un motivo, un canal. Por eso justamente les pido que nuevamente se registren. Y para que no me gane tanto el entusiasmo, he traído un escrito breve, pero antes debo de agradecer, por supuesto, a la autora de la ley, que es la congresista Luz Salgado, la 3730. Al primer alcalde que se ha entusiasmado y nos está apoyando, al alcalde Carlos Bringas, que lo debe estar viendo en algún lado.
nuevamente, ya me han llamado los alcaldes, más a ver qué nos dan, ¿no? Al embajador nuevamente, aplausos fuertes. Sarabia, que es la gerente de la Premier, al embajador Eli Peláez Castro, que es el artífice, el que me puso en esta batalla, a Paulina Fachín, Juancho, que nos están, un hermano venezolano que nos está ayudando a hacernos cortos, porque ellos salieron primero aquí realmente. Yo ahora es que he agarrado la valentía, ahora vamos a andar juntos, ¿no? Y por supuesto al ingeniero Julio Salazar, que es el presidente de la Federación Mundial, que es el que me está manteniendo ahorita con los pasajitos y empujándome. Es una institución que ha recorrido el mundo, se ha ganado un prestigio y tiene mucho acceso también a las autoridades, a los congresistas, se ha ganado ese lugar y por medio de la Federación Mundial estamos trabajando y llegando seriamente y participando dentro del Congreso, ¿no? Entonces ahora les voy a leer algo para que conozcan un poquito, ¿no? La FEMIP, la Federación Mundial de Instituciones Peruanas, fue creada un 24 de febrero del año 2000 por las delegaciones de Estados Unidos, Canadá, Venezuela y Japón, actualmente en muchos más países. Nuestra asociación está integrada por organizaciones cívicas, culturales, benéficas, profesionales, religiosas, departamentales, deportivas y cámaras de comercio, por lo que representamos una parte sustancial de los peruanos residentes en el exterior. La FEMIP promueve el hermanamiento de los pueblos, estrechando lazos de amistad entre los países donde nuestros compatriotas residen. Su actual presidente es el señor Julio Salazar, quien viene desarrollando desde su inicio con un equipo proyectos de ley que han sido presentados con éxito, realizando importantes avances y congresos a nivel mundial donde se recogen las necesidades y quejas. Quien les escribe es Betty Mendoza, directiva de la FEMIP y representante del capítulo de Venezuela, donde he residido hace 40 años. Lo viví todo en carne propia. Por ser la representante en el retorno, involuntario por supuesto, me tocó impulsar la ley y otras gestiones. La autora de la ley ha recaído y sustentada por la autora, la congresista Luz Salgado. Modificación del artículo 52 de la Constitución y aprobado en la primera legislatura el día 23 de agosto por amplia mayoría y el día 8 de marzo fue presentado en la segunda legislatura, en donde se aprobó con amplia mayoría por 103 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, pasando al Ejecutivo para su aprobación y entra en vigencia la promulgación por el Jefe de Estado. La ley es reforma es la 30738, artículo 52 de la Constitución Política del Perú. Ya sabemos del artículo y que con esta ley podremos acceder que todos los hijos de peruanos del mundo sin límite de edad, que aproximadamente esta noticia va para 3 millones de peruanos, son la problemática y que lo esperan por estos motivos y se está luchando incansablemente para que se aprobara. Ya se aprobó hoy en día. Este viernes 16 de marzo se realizó un fórum a cargo de la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso del Perú, donde también estuvo invitado nuestro embajador, con un auditorio que lució con un lleno total, con la presencia de invitados especiales como son la OMP, el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, la Cancillería, órganos competentes, donde también se habló el tema de los peruanos en el exterior y la creación del distrito electoral. Nosotros con esto también ya vamos más allá y por tener una representatividad estudiada, sustentada de más de 3 millones, muy pronto también se aprobará en el Congreso que vamos a tener los representantes de los peruanos del exterior aquí en el Congreso. Actualmente, para proseguir las labores de ayuda humanitaria, se está creando la asociación que se va a llamar, o ya se llama prácticamente, Alianza Humanitaria Mundial, una ONG, entidad que será el enlace, coordinadora y velará por la problemática del peruano del exterior con los organismos del Estado, el Poder Ejecutivo, de manera especial con la Cancillería del Perú y el Congreso de la República. De manera especial, y como todo el mundo sabe la situación que atraviesa Venezuela,
para las ayudas que se presenten a partir de hoy en adelante. Mucho podremos hacer si nos conservamos unidos. Somos peruanos, somos hijos de peruanos que ahora residimos en el Perú. Ese es el principal objetivo. Las autoridades públicas y privadas que ya nos están ubicando podrán atendernos mejor y saber de nuestras necesidades si estamos organizados. Nosotros, los peruanos de Venezuela, de manera especial queremos decirles al Perú y a los 3 millones de peruanos que residen en el exterior, que son nuestros colegas, Perú y los 3 millones de peruanos migrantes, que solo nos den la oportunidad y nosotros desarrollaremos, que somos nuestras espaldas, que llevamos una mochila o el morral, como se dice en Venezuela, la experiencia, y que en nuestro pecho, en nuestro corazón, un corazón peruano que ha sabido adaptarse a un país como es Venezuela, que un día nos recibió con los brazos abiertos, tiempos aquellos que con el producto de nuestros esfuerzos, trabajando día y noche, y muchos privándonos de muchos manjares, porque teníamos la doble responsabilidad de mantenernos bien en ese país y ser embajadores, mostrando lo mejor de nosotros y ser padres, ser madres, ser hijos. Será un domingo que volvamos a pedir para registrarlos y así que vayan pasando un poquito la voz a otros para estar en esta asociación, esta institución, para poder fluir con la información oficial. Quizás empresarios peruanos que quieran unirse a la causa, ¿cómo harían para registrarse en la federación? Bueno, no, en la asociación, en la ONG, justamente la Federación Mundial de Instituciones Peruanas, estamos trabajando bajo el manto de ellos, por donde soy directiva, y se ha creado la ONG justamente a necesidad de que ya hay varios empresarios que quieren colaborar, que quieren darnos trabajo y bolsa de trabajo a algunas organizaciones. Como nuestra federación está inscrita en Estados Unidos y no aquí en tierra peruana, hemos creado, porque esta asociación está naciendo súper legal, con todos los reglamentos ante la SUNAT, para que pueda ser ente de recibir donaciones y también exonerarse de impuestos, como promueve la Constitución, y además también poder recibir ayuda humanitaria de otros países. Empezando por nuestros hermanos peruanos, así como yo me he venido a Venezuela y viví en Venezuela, ya les cuento que yo me reunía con ellos en otros países, pero ahora la damnificada soy yo, entonces estoy haciendo un llamado a ellos y ellos nos van a ayudar porque algún día puede pasar, o igualmente cuando quieran venir nosotros vamos a velar por ellos, porque siempre quieren hacer otro tipo de trámites y a veces pues justamente la Cancillería no tiene todo el tiempo, ni son tantas personas para entrar en esa conexión más bien personal, de comunidad a comunidad. Nosotros no nos estamos divorciando, sino más bien casándonos con todas las entidades. Nos salva realmente y nos alberga la ley de que somos peruanos o hijos de peruanos. Entonces, si nos unimos hay que aplicar a nuestros beneficios, como también cumplir nuestras obligaciones. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Entre ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AF Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AF Estéreo, tu país más cerca de ti.